En marzo de 1994, el psiquiatra Ramón de Aguilar veía asombrado cómo en la televisión aparecía un reportaje sobre una casa en Alcalde Díaz en la que aparentemente había una posesión que provocaba incendios de forma espontánea. Como en una película de terror, todos los días aparecía algo nuevo. Curas, brujos, policías, bomberos, exorcistas, vecinos, una imagen de Cristo rota, reporteros internacionales, sillas levitando. El caso llamó la atención de todo el país. Al ver estos sucesos, el doctor decidió visitar la casa y conoció a Saskia, una joven con problemas personales que al parecer estaba causando este fenómeno sin darse cuenta. Ramón de Aguilar escribió un libro llamado Las casas que se incendian solas, que empezamos a reseñar en el episodio pasado y hoy, Olguita Reina y yo, Dionisio Guerra, estamos aquí para contarles la segunda parte, con más casos, algunas explicaciones científicas sobre el fenómeno y una gran sorpresa que tenemos preparada también en este episodio. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola Diony, ¿cómo estás? Y sí, tal cual lo estás diciendo. La verdad es que este caso me tiene muy emocionada y ansiosa por conocer los detalles completos. El libro es una joya y así como nosotros nos emocionamos, queremos que ustedes conozcan más sobre estos hechos. Y además tenemos una sorpresa, ya como dijiste, que bueno, van a tener que esperar al final del episodio para conocer. Bienvenidos a este nuevo episodio, Las casas que se incendian solas, parte 2. Como les estuvimos contando, a mediados de los 90 en Panamá se produjo un fenómeno inusual, incendios espontáneos que empezaron a presentarse en algunas casas. La primera atribución que se le dio a esto fue de posesiones satánicas, pactos con el diablo y hasta ánimas en penas. Ya conocimos el primer caso, pero hay más casos. En el libro, el doctor Ramón nos sigue contando cómo este fenómeno siguió apareciendo, ahora en dos casas en La Chorrera, y llama la atención que esto sucedió apenas 14 días después de los acontecimientos de Alcalde Díaz. Wow. El jueves 7 de abril de 1994, nuevamente alarmó al país la noticia de un nuevo caso de incendios espontáneos. Aquí te voy a leer una reseña, una noticia del periodista César Herrera que publicó en el Panamá América el 10 de abril de 1994. Dice, incendios espontáneos detectan en La Chorrera, parecidos a los de la casa Alcalde Díaz. En la vivienda se incendiaron cortinas, colchones y prendas de vestir de los que allí residen. Un extraño siniestro en una casa del sector Rincón Solano del distrito de La Chorrera mantiene en tensión tanto a los moradores como los camisas rojas chorreranos. En efecto, el pasado jueves, en horas de la noche, los bomberos del cuartel Mario Lazo de la ciudad de La Chorrera acudieron a una llamada de auxilio en el sector Rincón Solano número 2 para sofocar un extraño siniestro que se había originado en una residencia ubicada a 3 kilómetros del centro de la ciudad. Los bomberos, según el comandante Luis Felipe Cáceres, estuvieron por varias horas en esa residencia, ya que repentinamente se encendían cortinas, colchones, prendas de vestir, sin que hasta la fecha se pudieran determinar el origen de este fuego espontáneo. Cabe resaltar que los camisas rojas de La Chorrera han acudido en 3 ocasiones ante la persistencia de que vuelvan a encenderse los utensilios domésticos. Evangelina Pérez, moradora de Rincón Solano, dijo que pudo observar cuando ardía el colchón. Estuve a punto de ser herida en el muslo derecho cuando se cayó un vaso que estaba sobre una mesa, indicó. Por su parte, Genoveva Salazar señaló que vio al cura párroco de la iglesia Inmaculada Concepción cuando rezaba el rosario y echaba agua bendita sobre el colchón y ardía con mayor intensidad. Estos testimonios de las vecinas siempre a mí me encantan. Cabe resaltar que oficiales del cuartel de bomberos se negaron a entregar a este medio el parte del siniestro, aduciendo que solo el comandante Cáceres puede darlo. A esta residencia han acudido sacerdotes, pastores evangélicos, brujos. Otra noticia que fue publicada el 12 de abril por el mismo periodista César Herrera, también para el Panamá América, dice: continúan los incendios espontáneos en La Chorrera. Un comunicado de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Cuartel de Bomberos de La Chorrera señala que hasta ayer lunes continuaban produciéndose el fenómeno a intervalos de tiempo, no solo de día sino de noche, en la casa ubicada en el sector de Rincón Solano número 2. Cabe resaltar que el fenómeno tiene 6 días de estar ocurriendo, lo cual comienza a preocupar a los chorreranos, ya que los bomberos
han visitado más de 20 veces la casa afectada. El parte de los bomberos establece que el incendio se daba solamente en paredes, concreto y zinc, utensilios de cocina, cama y prendas de vestir, incluyendo pañales de niño. O sea, esto se pone cada vez más interesante. Sí, y también más peligroso. El doctor Ramón fue a investigar lo sucedido a la chorrera. Dice que en la primera residencia, cuando iba llegando, se encontró a los bomberos apagando un incendio. Él entrevistó a Julio Antonio, quien vivía en la casa, y este le dijo que el jueves de esa semana, a las 8:15 p.m., lo llamó su cuñada, que vivía al frente, para decirle que se le había quemado 2 colchones, por lo que tuvo que llamar a los bomberos. No pudo explicarse cómo había surgido el fuego, pues en la casa, que estaba cerrada, no había nadie, y ella se encontraba sentada en la casa de enfrente con sus 2 hijos. Media hora después de ese hecho se sentó a comer y bruscamente se prendió un papel de periódico que estaba en la cocina sin explicación alguna. Desde ese momento vieron cómo se quemaron varias cosas. Primero un pantalón, después otro periódico, luego se prendió toda la ropa que tenía colocada en una camita plegable. Luego salieron llamas de una olla y un plato que estaban cerca del periódico que se había quemado antes. Lo raro fue que una parte del plato, que era del plástico, se derritió completamente por el fuego, pero el mantel en donde estaba no sufrió quemaduras. Esa madrugada, el colchón volvió a arder. La señora Diana, que fue testigo, dice que a las 2 de la tarde vi salir humo por las ventanas y llamé a los bomberos. Tuvieron que derribar la puerta porque la casa estaba vacía y la puerta cerrada con llave, como la deja siempre mi cuñado. Como unas 2 horas después, volvimos a ver humo y cuando entramos vimos algo impresionante. De una paila con comida salían unas llamas tan grandes que llegaban hasta el techo. Al día siguiente ocurrieron otros 6 fuegos en diferentes prendas de vestir. Incluso se incendiaron de nuevo algunos objetos que estaban a medio quemar. En total, sucedieron 14 incendios en esta casa. En la segunda casa, que estaba a unos 35 metros de esta, vivía su hermano con su familia, su esposa y 2 niñas pequeñas. Esta casa era de láminas de zinc. Este viernes empezaron los fuegos ahí mismo. El doctor Ramón conversó con la señora de la casa, la cuñada de Julio Antonio, quien le dijo que los fuegos empezaron cuando ella estaba cambiando los pañales a su hija menor. Dice, de pronto el zinc comenzó a echar llamas sin saber nada de él. Yo me asusté muchísimo, dijo la señora. Su esposo Pedro dijo que cuando su esposa lo llamó, él le dijo, pero tú estás loca, ¿cómo se van a aprender las cosas solas? Citó textual. Obviamente, esta es la reacción que todos tendríamos en este caso. Claro, pero no tardó mucho tiempo en ser testigo de los... Sí, claro, o sea, tú estás en tu casa y de repente algo se prende. Yo te diría que estás loco, o sea, no te voy a creer. Exacto. La cosa es que el señor Pedro no tardó mucho tiempo en ser testigo de los mismos hechos. Mientras le contaba, empezaron a arder varias prendas de ropa que estaban en un rincón, y hasta mojadas, porque estaban recién lavadas. Luego de eso, el fuego se produjo en una bolsa de ropa. Después, del zinc que tenían como pared, empezó a salir fuego. Unas 2 o 3 horas más tarde, se incendió el marco de la puerta de madera. Como dato curioso, al revisar en fuego se habían producido en 3 lugares distintos, como si fueran 3 distintas causas las que lo hubieran quemado. Cuando pasó esto, llegaron los vecinos para ayudar a apagar el fuego, y cuando estaban allí se encendió un pañal que le acababan de cambiar al bebé. Estaba mojado de orina, igual se incendió. Lo apagaron tan pronto lo vieron, pero unos minutos después volvió a encenderse hasta que quedó totalmente incinerado. Al rato se emprendió una cortina que separaba un cuarto de otro, y a la media hora un trapo de la cocina. Más tarde, se produjo un fuego en 2 sacos que estaban colgados. A las 4:30 de la tarde se encendieron varias prendas de vestir que estaban en una esquina, y a la medianoche, cuando iban a dormir, el zinc empezó a arder nuevamente. A las 3 de la mañana, otra vez empezó a salir fuego de las paredes de zinc. El día de la visita del doctor, ya se habían quemado una silla, una paila, una mesa, además del colchón y la cama donde dormían, que se quemó totalmente. Ellos contaron 20 incendios. Wow, increíble. Y además, como dicen, no solo es que se producían los incendios y los vecinos llegaban, sino que también llamaban a los bomberos y los bomberos acudían. Esto Exacto. Estaba, o sea, había muchos testigos. Sí, no es una cosa que minimizaron, porque obviamente si uno ve fuego de forma extraña
o un fuego incontrolable, lo primero que se debe hacer es llamar a los bomberos, y cumplieron con eso. Pero imagínate cuando los bomberos llegan y ven, porque también fueron testigos de esto, una cosa sin explicación prácticamente. El doctor Ramón reseña en su investigación algunos datos de la familia que me parecen también muy interesantes para compartir. Y él asegura que los conflictos socioeconómicos mantenían angustiados a las tres familias que vivían en estas dos casas. Aparentemente, para ese momento, una hermana del señor Julio Antonio S. llevaba varias semanas reclamándole el dinero que ella aportó para construir la casa. Como este no puede devolverlo, le está exigiendo que la venda. Según la señora Diana, que entiendo es la esposa del señor Pedro, su esposo tenía un salario de apenas $40 semanales, que apenas alcanzaba para pagar la luz, el agua y alimentar a las niñas. Ella además estaba preocupada porque 10 días atrás le había pedido a su jefe que le pagara seguro social y por eso la iban a despedir. Las dos niñas estaban enfermas y no pueden comprarles medicina. La pequeña estaba tan resfriada que la tos ni la dejaba dormir. O sea, esta señora seguía continuamente con la cabeza grande de todos los problemas que tenían. El señor Julio Antonio Así es. trabajaba como cargador de carne en el municipio, bueno, me imagino el municipio de La Chorrera, y el hermano de él, Pedro Pablo, convivía con ellos. El hermano Pedro Pablo trabajaba como guardia de seguridad, pero no aportaba nada a la economía del hogar. Además, era muy agresivo y alcohólico. Expresaron también que unos días antes que se iniciaran los fuegos se escucharon ruidos como si tiraran piedras en el zinc del techo. Estaban tan preocupados que se subían a un árbol cercano para descubrir al autor de estos ataques, pero nunca pudieron verlo. Durante días permanecieron hasta la madrugada vigilando desde el árbol contiguo a la casa, y yo me imagino que era un árbol de mango porque esos siempre son útiles en cualquier patio y seguros si uno debe Total. treparse. También dijeron que 5 o 6 días atrás venían sintiendo un olor penetrante como azufre quemado, ese olor que no falta en los Sí, no fenómenos. falta ninguna historia de terror. Sí. Ujú. Y escucharon voces extrañas que no pudieron identificar. La señora Evangelina, la que apareció en el periódico arriba, confirmó al doctor que un vaso se levantó solo de la mesa y la golpeó en el muslo derecho. El doctor Ramón también visitó el cuartel de bomberos y allí habló con el señor Leonardo Barría, quien le dijo que no pudieron determinar ninguna causa que pudiera provocar estos incendios y que lo consideraban un misterio. Explicó que estaba acudiendo más de 5 veces diarias y que seguían en ese momento montando guardia en ambas casas. Los bomberos también aplaudo esa acción porque no tomaron esto por Sí, broma. que siguieron yendo, ¿no? Claro, o sea, Exacto. le dieron la atención que Digo, es un necesitaban. fuego. Sí, exacto. Mira, la actividad terapéutica del doctor con la familia fue explicarle cómo funcionan estos fenómenos y recomendarles que no se dejaran embaucar por curanderos, representantes de sectas ni de otro tipo de oportunistas que tú sabes que siempre llegan a estos casos. Sí. Les insistió en la necesidad de buscar apoyo psicológico para bajar los niveles de angustia y también un cambio de actitud familiar. Se necesitaba de un ambiente afectuoso y comprensivo para que los fenómenos dejaran de manifestarse. Dice el doctor que evitó señalar específicamente a la persona para no complicar la situación, pero les ofreció ayuda a las tres esposas para ser atendidas gratuitamente. Según cuenta, aparentemente comprendieron lo expuesto, pues en 2 visitas posteriores pudo notar que había disminuido la tensión intrafamiliar y no sucedieron más incendios. Qué lindo que lo único que se necesitaba era unión familiar para calmar las cosas, ¿no? El amor siempre como respuesta universal a todo. Bueno, al mismo tiempo como que más o menos, ¿no? Nos cuenta el doctor en el libro que en este caso no hubo incendios durante los siguientes 6 meses. Pero mientras estuvo en España se enteró que el 30 de octubre de 1994 se repitieron los fenómenos. Esta investigación fue seguida por el secretario de la Sociedad de Parapsicología y Cosmobiología de Panamá, Norman Castillo, acompañado de la licenciada Paulina de González. Olga, allí te digo que tengamos presente a Norman, que es uno de los protagonistas de este episodio y que más adelante voy a darte una información ahí muy importante. Perfecto, Diane. El reporte de esta visita se describe así. En la casa de Diana se incendió espontáneamente una bolsa de ropa. En la noche se reprodujeron 3 incendios en una casa contigua. A unos 3 metros donde vive su comadre Natividad
con 3 niños, 2 varones y una niña, y su abuela. El 7 de noviembre de 1994, a través de las noticias de RPC Televisión, Canal 4, se informó que habían vuelto a presentarse fuegos espontáneos en la residencia de La Chorrera. El señor Castillo nuevamente se acercó al lugar y le dijeron que la familia que había comprado los colchones nuevos y restaurado lo que pudieron, sufrió otro incendio. El informe dice textualmente: cuando los bomberos se fueron dejaron todo empapado de agua. Al poco rato llegaron los reporteros del Canal 4 de TV y en presencia de ellos se volvió a incendiar la almohada que estaba empapada, llenando de admiración a los reporteros. Al día siguiente, los periodistas de Canal 4 aparecieron en la casa en presencia de un parapsicólogo llamado Roberto Rampola. Este señor, delante de todos, manifestó a la señora de la casa, la señora Diana, que ella era la causante de los incendios, lo que la puso muy molesta, y enfrente de ellos empezaron a ver cómo una silla empezó a quemarse. Minutos después, la mochila de la niña con sus útiles escolares se incendió. También empezaron a caer piedras del cielo sin ninguna causa aparente. El señor Castillo, que regresó al siguiente día para tomar unas fotos, vio cómo la casa se había llenado de, citó, charlatanes oportunistas, cazadores de clientes para sus respectivas sectas, religiosos, brujos y curiosos. Una semana después, el 13 de noviembre de 1994, Castillo volvió a la casa. La familia le contó que el día 8, el día siguiente a su visita, estando en la casa cerrada, escucharon un estruendo como si rompieran botellas, arrastraran objetos, pero nadie se atrevió a entrar. Cuando preguntó por Diana, le dijeron que ella estaba padeciendo de fuertes dolores de cabeza, que había visto un brujo que prometió solucionar todos los problemas porque era víctima de un hechizo. Este señor le hizo excavar el piso porque aseguró que habían enterrado algo. Sin embargo, no encontraron nada. Bueno, en el periódico sobre ese mismo caso apareció otra cosa. Este es el extracto de una nota publicada en la Crítica Libre y firmada por Yodalis Betancourt el 18 de enero de 1995. La casa que se incendiaba, fin de una pesadilla. Todo empezó en el mes de abril. De igual forma, otras personas conocedoras del fenómeno paranormal, entre ellos Monseñor Vázquez Pinto de la Iglesia Católica, quien entregó una sala exorcizada a la familia afectada para contrarrestar los incendios, tampoco resultó. Aparece entonces el hermano Abdel, integrante de los Hermanos de Guadalupe, radicado desde hace unos años en La Chorrera, el cual proviene de familia de curanderos oriundos de Hualaca, provincia de Chiriquí. Abdel nos relata que fue a través de una muestra de tierra cómo pudieron determinar que había en el ambiente un magnetismo negativo, cargado de bastantes cosas satánicas, producto de las actividades de brujería que durante toda su vida realizó el suegro de Diana. La razón por la cual, según Abdel, ninguna de las personas que intentaron acabar con el mal lo lograron fue que todos trataron de combatirlo superficialmente sin percatarse que el daño estaba debajo de un piso donde vivió el viejo brujo. Procedieron entonces a demolerlo totalmente, encontrándose debajo restos de huesos molidos de aproximadamente 200 difuntos y otras sustancias que utilizaban para brujería. Moradores del lugar que estuvieron presentes durante el conjuro dijeron haber sentido olor a azufre que emanaba del piso removido otra vez. A través de secretos profesionales y un resguardo del Divino Niño se pudo controlar inmediatamente los incendios que se originaban en las viviendas de la familia. Explica Abdel que todo se debió a que la utilización de huesos de seres humanos mantenía en pena el alma de dichos difuntos que trataban de llamar la atención. Al poderse liberar la fuerza negativa que había, se logró liberar también la acción metafísica que producía los incendios. Hasta aquí es el extracto de la nota. Según el doctor Ramón de Aguilar, todo es mentira, que procedieron a demoler la casa y que encontraron huesos. Todo eso es falso. Tampoco es cierto y asegura lo de los 200 difuntos y otras sustancias. Y yo creo que si eso hubiese sido el caso, pues ahí se hubiese involucrado la policía o las Totalmente. entidades. Hubiera sido un caso bien grande. Claro, Correcto. 200, o sea, encuentras hasta un resto humano y ya Y hace corresponde a la forma. Sí, investigación, sí, sí. claro. Según explicó el testigo Castillo, el señor solo escarbó en un rincón del piso de tierra y no encontró nada, así que inventó todo lo demás. Además, ni los conjuros de este señor ni las sales de Monseñor detuvieron los incendios. Y a mí me parece también súper peligroso cómo a veces los periodistas toman declaraciones de charlatanes y las publican y eso puede que a mucha gente le haya quedado como
en la cabeza Que que fue hizo. verdad, claro. Sí. Bueno, en una visita del señor Castillo a la propiedad el 6 de agosto de 1995, le informaron que, debido a que el día 12 de noviembre ardió el último colchón que les quedaba, una bolsa con ropa y otros vestidos, decidieron demoler la casa y mudarse a otra en la misma cuadra. Bueno, el 8 de septiembre de 1995, ya hablamos del siguiente año, volvió a ocurrir un incendio en la vivienda, considerada la número uno, ya que la dos fue la que demolieron. El doctor Ramón, que ya había regresado a Panamá, acudió en compañía del señor Castillo a investigar. Le dijeron que a las 2 de la tarde se incendiaron todos los utensilios que habían puesto en la residencia, las camas recién compradas, la ropa, incluso una grabadora y una mesa. La casa estaba cerrada con llave, tal como en la primera vez, nadie adentro, y los bomberos tuvieron que romper nuevamente la puerta para poder entrar. En esta ocasión, el doctor Ramón fue insistente en las causas emocionales de estos hechos y pudo conocer que en las vísperas de los incendios, el esposo le había dado una de las habituales palizas a la esposa. Supo que este maltrato venía ocurriendo desde hacía 2 años, cuando el señor llegaba borracho a la casa. Le pegaba a la esposa. Allí pudo determinar que cada vez que se producía un incendio, un episodio de maltrato físico había sucedido en la noche anterior. Yo sé que esto, los que nos escuchan no se lo están esperando, pero ¿sabes qué, Olga? Hubo un tercer caso. El 15 de Ok. marzo de 1995, el diario La Crítica, Crítica Libre, que se llamaba en ese momento, en una nota de Víctor Francesi, informa: misteriosos incendios se producen en Puerto Armuelles. Incendios esporádicos se han venido dando desde el pasado miércoles en la residencia de la familia Richard en la comunidad de Cuzuco, en Pueblo Nuevo, Puerto Armuelles. Han obligado a miembros de la familia a dormir fuera de su residencia ante el temor de una desgracia. Las primeras llamas se iniciaron en un guardarropa, luego en colchones, lo que provocó que los residentes de esta casa de madera dieran aviso al cuerpo de bomberos, que tras una minuciosa inspección no encontraron razón lógica en este incendio, ya que no había indicio de cortocircuito o de cualquier otro material inflamable. El jueves, en horas de la noche, nuevamente se dieron pequeños brotes de llamas, lo que causó terror entre los vecinos de Pueblo Nuevo, quienes estaban solicitando la presencia de un sacerdote a fin de que bendiga la casa y aleje cualquier espíritu maligno. Hace meses atrás, en la ciudad de Panamá y La Chorrera se dieron eventos similares, lo que provocó la alarma en la población debido a lo inusual del acontecimiento, catalogado por muchos como fenómeno sobrenatural. Hasta la fecha, y luego de varios meses de suscitarse estos hechos, no se ha podido dar con la explicación lógica a estas combustiones ocurridas en una humilde residencia del corregimiento de Alcaldía. En aquella ocasión, los medios de comunicación social le dieron un gran despliegue a esta información que acaparó las primeras planas de los periódicos, de la prensa televisada y radial. Sin embargo, nunca se llegó a esclarecer las causas reales de estos extraños incendios en esta ciudad. En el libro, en esta parte, el doctor resalta cómo los periodistas continuaban insistiendo en que nunca se establecieron hechos y causas, pero seguían sin citar a las personas conocedoras del fenómeno, ya que habían dado una explicación profesional de los hechos. Y creo, Diony, que es muy probable que estos desatinos en cuanto a cómo se estaba contando esta historia fue lo que motivó al doctor a escribir este libro. Sí, yo creo que es importante, uno como periodista entiende que hay fuentes especializadas. Y en este caso no era, o sea, no era alguien autonombrado, como en el caso de los curanderos y tal. Era un catedrático de la Universidad de Panamá, era un psiquiatra reconocido y creo que era una fuente importante que los periodistas desaprovecharon en ese momento porque todo lo que escribió el doctor en el libro deja una evidencia clara del gran conocimiento que tenía en estos temas y de la investigación que hizo sobre los mismos. Pero bueno, sobre el tercer caso en Puerto Armuelles, el doctor continúa diciendo que el día 23 de marzo de 1995 llamó a su casa una enfermera del hospital de Puerto Armuelles, quien se identificó como un miembro de la familia y solicitaba una consulta para la paciente que ellos suponían era la causante de los fenómenos de combustión. El doctor se fue hasta Puerto Armuelles, una ciudad ubicada a 550 kilómetros de la ciudad de Panamá, y allí conoció a la familia Richard. Según contó, se encontró con una familia muy amable y muy humilde, el padre un plomero jubilado, la madre con 9 hijos, todos mayores y 5 nietos. Con los padres vivían solo 2 hermanos, una hermana y un hermano casado con un hijo de 1 año de edad
y un hijastro de 5 años. Otro hermano que vivía en la casa, que tenía 2 hijos pequeños, se fue de la casa a raíz de los acontecimientos. La casa era de 2 pisos y la parte superior era de madera. El primer incendio sucedió a las 7 de la noche en la planta alta. Todos estaban abajo cuando un vestido que estaba en el ropero se empezó a quemar sin motivo. La ropa que estaba a su lado no sufrió afectaciones. Al día siguiente ocurrió el segundo incendio. Estaban todos en el comedor cuando sintieron un olor a quemado que venía del cuarto de al lado. Cuando fueron a ver, encontraron una canasta de ropa que despedía humo por abajo. La hija mayor decide empezar a sacar la ropa y se quemó la mano. Se asustaron porque el tanque de gas estaba cerca, así que apagaron el incendio rápidamente. Apenas sofocaron el incendio, la madre agarró la Biblia para leer los salmos y reprender a Satanás, porque solo él podía hacerlo. El tercer incendio ocurrió mientras estaban todos en planta baja reprendiendo a Satanás. Un vecino llegó corriendo para decirles que salía humo del piso de arriba y que había llamado a los bomberos. Al subir vieron otro vestido colgado en la pared que ardía con unas llamas gigantes y despedía un humo negro y denso como del alquitrán y con un olor fétido. Los vecinos ayudaron a sacar fuera todo lo que podía quemarse. Esa noche nadie durmió en la casa, con excepción de Rosebelia, la esposa de Newton, que era la única que no tenía miedo. Los comentarios incluso eran como que la veían muy tranquila y sabes que la gente empezaba como a sospechar de esa tranquilidad. Que no es normal. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, ocurrió el cuarto incendio. Según relató el padre, teníamos un estante cerrado en el otro cuarto, estábamos todos en el comedor y de repente sentimos un olor a quemado. Salí corriendo y saqué el cajón lleno de ropa del que salían las llamas. Lo llevé al patio y con una manguera empecé a echarle agua. Y mire usted, eso parecía un soplete. Mientras más agua le echaba, más llamas salían. Parecía un soplete como si las llamas se nos vinieran encima, como brazos que se extendían. Tuvimos que tirarle una manta encima. Ya se estaba quemando el mismo mueble por la parte de arriba. Ese día, el quinto incendio ocurrió en una pequeña cortina. El tercer día, 9 de marzo, estaban alrededor de 50 personas reunidas en la casa para ayudarle a sacar cosas del patio, cuando se empezó a quemar una gaveta que estaba cerrada, pero por dentro. Aquí aprovecho, Diony, para contarte otro pasaje interesante del libro. Rosabelia, que era la chica que hablamos anteriormente, era la que no tenía miedo, dijo que se le había aparecido un espíritu en forma de venado que le miraba fijamente. Ella se desmayó y estuvo 2 días sin poder hablar. Se comunicaba escribiendo. La familia no creyó que era verdad. Incluso Emerson, el otro hijo que convivía con ellos, le dijo al doctor: yo me di cuenta que era fingido porque no hacía por hablar. Cuando uno habla, sale aire por la boca. Además, ella no estaba bien, está tocada de la cabeza. Todos se fueron contra ella. Por esa sospechosa tranquilidad que tenía Rosabelia, porque veía cosas, decía que la agarraban, y por otros conflictos se tuvieron que ir de la casa. Después de que se fue, no volvieron a ocurrir otros fenómenos similares. El doctor Ramón la visitó en su residencia y decidió entrevistarla. Según contó ella, vivía en la ciudad de Panamá y su madre la trató mal, por lo que se fue de la casa con apenas 16 años. Cuando estaba en la parada del bus, la recogió un señor que la llevó a su casa prometiendo buscarle trabajo. Al día siguiente, una familia amiga de él le dio trabajo, pero a los 2 días la visitó y la violó. Siguió persiguiéndola y ante la desesperación y el desamparo, aceptó irse con él y casarse en una iglesia metodista, aunque sabía que ese señor vivía con otra mujer. El señor era extremadamente celoso y la maltrataba físicamente. Mientras pasaba por eso, conoció a Newton y se fugó con él a la ciudad de Puerto Armellas, llevándose con ellos a su hijo. Pero sabe que el esposo continúa buscándola y vive aterrorizada pensando que pueda encontrarla. Ella aseguraba que siempre fue muy nerviosa y hacía cosas sin sentido, como tomarse cualquier pastilla que se encontraba sin saber qué era, y no podía dejar de hacerlo. También dijo que veía monstruos mientras veía la televisión y que recibía llamadas de una mujer misteriosa que le decía que tenía que morirse, que para poder ella estar con Newton, su esposo. Pero desde que se fueron a vivir solos, todas esas situaciones desaparecieron. Según contó, se siente rechazada por la familia de su esposo, ya que seguía casada y tenía un hijo. Y Newton dejó de estudiar Derecho para unirse con ella y vivir en casa de ellos. Wow, es tan impresionante la situación de esta chica Rosa
o sea, también de terror, conjunto con lo que estaba pasando, o sea, todo lo Sí, que sí, había vivió la pasado pobre. muchas cosas realmente. Sí, sí, sí. También se presentó un cuarto caso, aunque no se Ah. especifica el año, asumimos que fue en 1995, siguiendo la cronología de los hechos y los otros casos. El día 20 de julio, el doctor Ramón recibió una llamada telefónica de una señora que se identifica como Querube A para decirle que desde hace varias semanas lo estaban tratando de localizar porque en su casa se habían presentado unos incendios espontáneos. Olguita, yo no sé si somos conscientes de esto, pero en ese momento eso ya era como una epidemia. Sí, 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 estaban por todos lados. Mira que el doctor quedó con esta señora Querube de verse al día siguiente. Una vez en la residencia le dieron todos los detalles del caso. La señora le contó que en su casa vivían Ilka, que tenía un niño de 1 año y 7 meses, Querube, de 23 años, con su hermano Nodier, Nieves, una sobrina de la señora, y Ana, una chica que hacía las labores domésticas y que apenas tenía 15 años. Sobre Ana cayeron todas las acusaciones. La encontraban responsable porque no estaba bien. Según dijeron, el 23 de julio se les inundó la casa por una tormenta. Querube, la señora llegó a la 1 de la tarde preocupada por la inundación y nadie le abría la puerta, aunque estaba golpeando fuerte y gritando. Se preocupó porque sabía que dentro de la casa estaba la empleada doméstica que había contratado hace 2 días con el niño pequeño. Le pidió a un vecino que le ayudara a abrir y cuando llegaron al cuarto del niño estaba cerrado. La chica no respondía. Al pasar unos minutos pudieron abrir y entonces se dedicaron a sacar el agua que había inundado la casa. Mientras estaban en esto, sintieron un olor a quemado en una de las recámaras. Encontraron un colchón quemándose por uno de los bordes, del que salían llamas de 1,5 metros de altura. La señora pensó que la chica lo pudo haber causado al quemarlo con una plancha de ropa, pero luego se percató que estuvo todo el tiempo con ella sacando agua. La señora regresó a su trabajo, pero a las 3 de la tarde la llamaron para decirle que una cortina del cuarto se había incendiado sola. En la casa estaban varias personas y ninguna se percató del suceso. Fueron los vecinos los que llamaron porque veían las llamas en la ventana. A las 4 se produjo otro incendio en una de las habitaciones. Se quemó una guitarra, entre 10 a 12 peluches, la sábana, la sobrecama y el techo. Arturo, el hermano de Nieves que estaba allí, se quemó el antebrazo tratando de sofocar el incendio. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, se produjo otro incendio y nuevamente a las 3, cuando estaban acostados, sintiendo olor a quemado, y descubrieron una toalla quemándose en el baño. Nadie había entrado a ese lugar. En ese momento, Ana dijo que se iba de la casa y ellos le dieron su despido de inmediato. Pobre Según chica, con contó esta 15 años familia, nada más. sí, o sea, y de una vez le echaron la culpa. Sí. Según contó esta familia, consideran que la chica estaba relacionada con los incendios porque era su primer trabajo y además ella estaba llena de problemas y conflictos. Su madre se había ido de la casa. Además, notaron que en ocasiones parecía como fuera de sí, como una persona que no sabe lo que ocurre alrededor. Ellos usaron la palabra embobada. Al irse Ana, les dijo que antes de venir a trabajar en su casa estaban pasando esas mismas cosas y que su mamá había llamado a un brujo y este le dijo que esto pasaba porque los niños estaban sin bautizar. El señor hizo un ritual que ella no supo explicar, entonces la mamá se fue de la casa y ya tuvo que aceptarle el trabajo de niñera. Este cuento está medio raro. La familia dio detalles sobre unos olores raros que sintieron cuando se presentaban los incendios. A veces era como comida quemada, otros a goma, otros como a llanta quemada. También comentaron que antes de los incendios se sentía un intenso calor. Desde que Ana se fue, todo se tranquilizó. El doctor cuenta que no pudo localizarla para ayudar. Wow, yo estoy pensando en si existirán en la actualidad, o bueno, o desde ese tiempo acá, otros fenómenos de ese tipo, porque me parece que, bueno, pues con estos casos que contaba la chica, vieron algo, llamaron a alguien, le dijo que había niños sin bautizar, hicieron un ritual y tal vez las cosas se calmaban, pero no sabemos si volvieron a presentarse. Bueno, Olguita, hasta aquí los casos, pero parte del libro también comprende una explicación del doctor sobre la psicopirosis como fenómeno, incluso como fenómeno paranormal. De acuerdo con el planteamiento del doctor Ramón, estos fenómenos son tan antiguos que hasta están reflejados en la Biblia. Por ejemplo, hay un pasaje de este libro, Primera de Reyes, que menciona cómo Elías, al implorar a Dios, consiguió fuego que consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo. Científicamente estos casos han estado documentados desde hace cientos de años atrás y ya en 1883 aparecían algunos registros
en la jurisprudencia médica, escrita por J. A. Paris y J. S. M. Flombank. Frank Russell, un escritor inglés, estudió 19 combustiones espontáneas que aparecieron en la Wow. prensa en 1958 y destacó el caso ocurrido en 1967, donde se reportó que una joven se convirtió en cenizas mientras bailaba en el salón Chelmsford. En el libro de lo inexplicable de Jacques Bergier se reseñan varios casos. El de una madre, de John Wright, quien se le prendieron los vestidos estando sentadas y que cuando fueron apagados por su empleada se volvieron a encender al poco rato. A la mañana siguiente, la señora era, cito textualmente, una antorcha humana. El fenómeno psicocinético es denominado combustión espontánea, aunque muchas veces las llamas surgen en materiales no combustibles. El doctor Ramón de Aguilar señala que incluso llamarle espontánea es un error, ya que la combustión es provocada por un ser humano. Es por eso que él llama este fenómeno psicopirosis. Esta palabra, psicopirosis, denominaría a un fuego psíquicamente provocado, generalmente por un sujeto que ha perdido el poder de controlar su propia mente. Es decir, que es muy probable que se produzca de forma inconsciente. Cita el libro que la personalidad de estos pacientes tiene un bajo nivel de frustración y un historial de síntomas neuróticos. El yo es débil y con pocos recursos. Habitualmente padecen ansiedad intensa por diversas causas, psicosis, neurosis o reacciones emocionales diversas. También la frustración ha sido muy frecuentemente encontrada en estos sujetos. La mayor parte de los casos se deben a una explosión de sentimientos reprimidos, agresivos u hostiles hacia otras personas o situaciones que conllevan un gran poder de destrucción. La literatura médica estableció el calificativo de faltos de esperanza con bastante frecuencia, es decir, desesperados por su estado económico, enfermedades o situaciones frustrantes o traumatizantes. El resentimiento es otro estado emocional frecuente. Me parece interesante esto y tiene hasta cierto sentido para mí, la verdad. Otro Claro. dato interesante que explicó el doctor de Aguilar fue que las personas causantes de psicopirosis son en su mayoría del sexo femenino. Dios mío, no pegamos una. Las edades comprenden desde la adolescencia hasta personas de 80 años. Como constante se ha visto una característica de nivel económico precario, así como conflictos de relaciones interpersonales en el grupo familiar. Además, se detectó que es más probable que suceda en ambientes de adopción, donde el causante es un niño o niña adoptado. El tratamiento recomendado para estas personas dependerá de la enfermedad que padezcan, aunque la hipnosis ha dado buenos resultados. El doctor recomienda, además, incluir tratamiento psicoterapéutico al grupo familiar. Me encanta que todo esto esté requete estudiado y aunque a nosotros nos parezca tan extraño que todos estos médicos y científicos han estado detrás de esto por tantos años. Sobre algunas señales y signos característicos del fenómeno, el doctor destaca varios que me gustaría comentar. Primero, la ignición salteada, que consiste en una secuencia ilógica de sucesos. Por ejemplo, arde una sábana en un cuarto, una colcha en otro cuarto, una cortina en otro. Es decir, el fuego se produce en diferentes habitaciones de la misma casa sin una secuencia lógica. Esto es importante poder identificarlo porque no sería posible en un fuego provocado. La segunda señal es la ignición reiterativa, que es un tipo de combustión que se da solamente en este fenómeno y consiste en que el fuego puede repetirse en lugares que ya se incendiaron con anterioridad sin una causa justificada. La tercera es la ignición selectiva, es decir, el fuego ataca exclusivamente un objeto respetando a otros que obligatoriamente deberían haberse quemado. Recordemos algunos casos que relatamos antes como el de un vestido que se quemó solo en el closet. Una cuarta señal sería la ignición simultánea, es decir, que aparecen fuegos en diferentes lugares al mismo tiempo, es decir, puede incendiarse a la vez una cortina, un vestido y un colchón o bien varias partes del mismo objeto. Y la quinta señal sería la ignición limpia, donde se produce la combustión completa de un objeto y no queda ningún residuo en el lugar. Una sexta señal sería denominada el fenómeno de Elías, por el de la Biblia, y describe el fenómeno en el que salen llamas de objetos no combustibles, por ejemplo, piedras o metal. La señal número 7 alude a la presencia de psiconesis simultánea, es decir, la aparición de otros fenómenos paralelos a los incendios, como ruidos, levitaciones y olores particulares. El olor a azufre que no ha faltado en estos relatos en ninguna ocasión.
Como octava señal, el doctor nos indica que las llamas pueden ser desproporcionadas con objetos que están quemándose. Por ejemplo, llamas que llegan hasta el techo con objetos relativamente pequeños. Una novena señal, y no menos importante, es la ausencia de un olor a quemado o la aparición de otros olores como agua de maravilla u olores fétidos no relacionados al incendio. En este fenómeno, la combustión no respeta las leyes de la física del fuego, lo que permite un diagnóstico fácil. Además, se puede observar en algunas situaciones, y esto es algo que ya mencionamos antes, que se presenta un fenómeno de sincronismo, es decir, que los casos de psiconesia se presentan con relativa frecuencia casi simultáneamente en diferentes lugares, y esto fue justo lo que estuvo sucediendo en Panamá, prácticamente en todo el territorio. En 15 días se presentaron 2 casos simultáneamente en 2 localidades cercanas, y en el mismo mes del siguiente año a 500 kilómetros de distancia en Puerto Armuelles. Así es, y justo sobre este punto el doctor analiza las variantes para determinar tanto la veracidad de los casos como sus explicaciones. El tema de fraude, por ejemplo, al menos en 2 casos presentados, los descarta tanto por las evidencias como los testimonios. La presencia de testigos, que vimos que había momentos donde había 50 personas en el lugar cuando se incendiaban las cosas, de representantes de instituciones como los bomberos, las policías, los sacerdotes. En cuanto a la imitación del fenómeno, el doctor Ramón dijo que aunque pudieron informarse por los medios de comunicación, realmente no fueron testigos directamente del fenómeno y pudo verse características similares en todos los casos. Las causas y motivaciones fueron distintas en cada caso, aunque siempre hubo un individuo que lo causaba porque tenía preocupaciones diferentes. Sus conclusiones apuntan a que el síndrome psicopirótico sobreviene repentinamente y siempre debido a la angustia que provoca el traumatismo estresante ambiental sobre el paciente. Además, que la creación de la psicopirosis proporciona paz a los pacientes, así como la tranquilidad inmediata, y disminuye su angustia rápidamente. A pesar de esto, el paciente no es consciente de que él produce los síntomas. Incluso aparentemente aparenta cierta indiferencia, como lo vimos con la última de las chicas, Rosa. Sí. Ante ello, y habitualmente es el menos afectado por la situación creada con la combustión. La situación provoca un beneficio inmediato, es decir, que al producirse la psicopirosis, todo el ambiente familiar cambia, la situación estresante ambiental cede rápidamente, los familiares aterrorizados deponen su agresividad, surge una actitud de cooperación familiar mutua y robustecimiento positivo de las relaciones interpersonales. O sea, todos ahora se llevan bien porque le tienen miedo a los incendios. Como consecuencia, si el conflicto desaparece y el paciente reduce su nivel de angustia, el fenómeno deja de manifestarse. Aunque si el conflicto traumático se retoma después de un tiempo, se puede provocar el fenómeno nuevamente. El doctor califica estas manifestaciones como un mecanismo de defensa. Y este es nuestro resumen de Las casas que se incendian solas del doctor Ramón de Aguilar. Y me gustaría leer el final del libro para presentarles la visión del doctor con respecto a la publicación, y tener alguna especie también de conclusión. El fenómeno de las casas que se incendian solas es ampliamente conocido. Los médicos forenses han publicado un sinnúmero de casos. Los parapsicólogos tratan de incluirlo en poltergeist y la creencia popular tiende a relacionarlo con fuerzas ocultas o demoníacas. Es la primera vez que este fenómeno se establece en síntomas característicos, el mecanismo psicológico que lo produce y las causas que lo desencadenan. Con esto y otros aspectos novedosos configura una nueva teoría sobre las alarmantes casas que se incendian solas. El autor denomina el fenómeno psicopirosis y establece una nueva enfermedad mental, que creo que es el aporte de este libro tan importante. El profesor Dr. F. Ramón de Aguilar fue médico especialista en psiquiatría por la Universidad de Sevilla y doctor en psicología por la Universidad Latina en España. Fue profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla, profesor regular de la Universidad de Panamá y miembro fundador de los cursos de máster de parapsicología en Murcia, España. Es autor de las obras Psicología de Energía Mental, Vedopatías, El primer año, El egocentrismo, Introducción a la higiene mental. Sus abundantes investigaciones científicas han sido publicadas en revistas tan prestigiosas como Semana Médica Argentina, Hispalis Médica de Sevilla y Archivos de Criminología, Neurología y Disciplinas Conexas de Quito. Este libro fue publicado en 1995, tan solo 26 años atrás, y a mí me parece uno de los aportes documentales más interesantes hechos por un panameño en el ramo de lo paranormal, lo curioso. Sí, está muy interesante, la verdad. Lastimosamente, el doctor
Ramón falleció hace algunos años, pero nos dejó esta interesante joya y es uno ya de mis libros panameños favoritos y yo los invito a leerlo. Pero, como les comentamos al inicio y te dije, pon atención a este nombre, hay algo interesante que quiero compartir con todos, contigo, Olguita, y con todos ustedes, y es el testimonio actual de Norman Castillo, que como mencionamos, fue uno de los investigadores que participó en esta investigación. Nosotros buscamos y rastreamos al señor Norman y otros de los protagonistas de esta historia y afortunadamente pudimos tener una conversación muy interesante con él y él pues nos está compartiendo este aporte. Norman Castillo es secretario de la Sociedad Panameña de Parapsicología y Cosmobiología, delegado de la Federación Mundial de Parapsicología y Ciencias Afines y ha realizado cursos internacionales de parapsicología, así como participado en varios seminarios, congresos, simposios, talleres sobre el tema. Estamos muy agradecidos por la disposición de compartir esta experiencia con nosotros y bueno, gracias Norman y bienvenido a Paranormal. Hablando de parapsicología, en este caso voy a hablar solamente del fenómeno de psicopirosis, el cual es un fenómeno que está dentro de los fenómenos psicapa, que son los fenómenos que son generados por la mente. Como ejemplo, como el fenómeno que es la psicoquinesis, que es mover objetos con la mente. Pero la psicopirosis es diferente, genera fuego, el cual puede encender una lámina o puede encender la ropa del quien la genera o de seres que están cerca de ellos sin crear daño. La psicopirosis en realidad es un fenómeno generado inconscientemente, como casi todos los fenómenos de la parapsicología. En algunos casos, los fenómenos que son dominados por las personas existen, pero las personas que tienen los dones normalmente no, por pena, por vergüenza o por que los vayan a tratar de una manera que sean rechazados en la sociedad, no los dan a conocer. El fenómeno de la psicopirosis en este caso fue redactado por primera vez en un libro que es el que el doctor Ramón Aguilar publicó, en el cual yo participé. Lo interesante de este fenómeno es que ya anteriormente ya había pasado. En mis investigaciones sí encontré personas, pero ya el libro ya estaba escrito, así que no se pudieron adherir al libro otros casos. Pero en Panamá se dieron 3 casos, uno en la ciudad de Panamá, en Alcalde Díaz, uno en La Chorrera y uno en Chiriquí. Pero todos son fenómenos similares. Podríamos decir que eran psicocontagiosos, porque hay fenómenos que se pueden contagiar psíquicamente. Así es que lo interesante más que nada del fenómeno es que genera fuego. Eso es lo que más podría decirles desde el punto de vista simple. Tiene una connotación en realidad de que el fenómeno es inconsciente, porque puede ser generado porque la persona en realidad puede estar padeciendo de un estrés postraumático, o puede ser en realidad por una depresión,
y la mente busca escapar y comienza a generar el fenómeno. Normalmente los fenómenos que son inconscientes son generados de esa manera, pero normalmente las personas no lo padecen en el mundo global porque algunas personas, muchas se van y toman medicamentos, toman alcohol o en realidad logran ir a terapias donde logran superar lo que le está pasando, pero es un escape de la mente que cuando todos esos pensamientos traumáticos donde la persona a veces no logra escapar, la mente lo hace inconscientemente, ella va vaciando su energía. Es muy interesante el fenómeno. Yo les recomiendo que lean el libro. En el libro también aparecen otros fenómenos y están por clasificaciones como el Psi Gamma, pero en este caso el fenómeno es Psi Kappa. En el mundo de la parapsicología existen muchos fenómenos similares, como el de la autocombustión, que es muy diferente, porque es como un autosuicidio y también tiene las mismas connotaciones que había mencionado. Fue un placer para mí solamente explicarle eso. En otra ocasión les hablaré de otros fenómenos muy interesantes como este. Gracias. Gracias, Norman, por este testimonio. Nos emociona mucho tener en nuestro podcast a uno de los protagonistas tal cual de todo lo que estábamos hablando, con un testimonio real de lo que sucedió en las casas que se incendian solas. Además, Norman nos prometió hablarnos más adelante de otros casos, de los cuales obviamente vamos a estar muy, muy atentos. Sí, gracias Norman, yo también me siento muy agradecido por su testimonio porque nos deja un testimonio en voz de lo que pasó, se investigó y hubo conclusiones. Este caso todavía a mí me sigue emocionando mucho. Así es, la verdad es que este fue un viaje muy interesante por una época muy increíble de nuestro país y qué gran privilegio contar con esta reseña detallada por el doctor Ramón. Como dijo Diony, les recomendamos que lean el libro, está buenísimo y pues también agradecemos al doctor Ramón por este gran aporte. Aquí nos despedimos de este episodio, esperamos estar pronto nuevamente con ustedes. Les saludan Olguita Reina y Dionisio Guerra. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios. Somos @Pananormalpodcast en Instagram y @ParanormalIP en Twitter. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor y en YouTube. No, gracias a todos, prometemos regresar pronto. Quisiéramos estar más disponibles, pero bueno, hay que coordinar tiempos, también investigar y eso nos permite tener cosas como el testimonio de Norman que yo creo que enriquece este episodio que es tan interesante y que nos parece tan increíble y sucedió en Panamá. Así que, bueno, nos vemos pronto. Olguita, espero que estemos pronto reunidos otra vez reseñando algún tema paranormal panameño. Así que, sin duda. Chao. Chao.